¿Saben? Cuando uno le presta el corazón, cuando uno se abre a Dios, Él tiene el poder para transformar tu vida. Pero Él simplemente quiere un corazón rendido, un corazón abierto, un corazón para que su palabra entre y empiece a generar las cosas que tiene que generar. Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. No se puede ver, pero lo percibimos, lo sentimos. Dice la Escritura que si nosotros renovamos nuestra mente, podemos alcanzar a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no renovamos nuestra mente y nos mantenemos en un pensamiento rígido? También dice la palabra que el vino nuevo se vierte en odres nuevos. No se puede vertir en odres viejos. A veces no comprendemos cómo es la voluntad de Dios. Ustedes saben que Egipto es una simbología del mundo, ¿verdad? Pero hay veces, mis hermanos, que si Dios quiere prosperarte donde Él quiera, lo va a hacer. Y el Señor le dijo: vuélvete a Egipto, que yo te voy a prosperar ahí. ¡Wow! La vida del Hijo de Dios es difícil para la carne, pero no para el Espíritu. Los que vivimos por el Espíritu, dice la palabra que somos como el viento, que no sabemos ni por dónde viene ni hacia dónde va. Los que vivimos por el Espíritu somos guiados por Él. Entonces, ya no se vuelve algo preestablecido las cosas que vamos a hacer. Simplemente fluimos. Vamos a donde vamos y el Señor quiere usarnos con alguien. Le damos una palabra, ¿verdad? Recibimos una visión, tenemos una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento y le acercamos a la persona. Pero ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros, porque la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y es lindo escuchar eso, que Dios nos lleve de gloria en gloria, porque nos lleva hacia una madurez mayor, ¿amén? Pero nos olvidamos que en medio de una gloria hacia la otra gloria hay una transición. Hay una transición. Y de eso es lo que yo quiero hablarles hoy día. Cuando nosotros caminamos en la vida,
Hay veces que nosotros le presentamos nuestros deseos al Señor, pero el logro o el alcance o el trayecto por donde vamos a llegar hacia esa promesa se vuelve un tanto tedioso. Muchas veces porque no conocemos cuál es realmente la voluntad de Dios, porque quizá no tenemos una cercanía muy fuerte con el Señor, quizá no tenemos una relación muy profunda con Dios, entonces no sabemos cuál es su voluntad. Dice la Escritura que si nosotros renovamos nuestra mente, podemos alcanzar a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no renovamos nuestra mente y nos mantenemos en un pensamiento rígido? También dice la palabra que el vino nuevo se vierte en odres nuevos. No se puede vertir en odres viejos. Y no tiene nada que ver con la edad, por favor. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Tiene que ver con la docilidad del corazón. Porque cuando el Espíritu viene y nos habla, va a depender mucho de la rigidez de mi estructura mental, si yo la recibo o no la recibo, si la creo o no la creo. Vivimos en un mundo donde nos han enseñado a creer en base al sistema de este mundo. Pero nosotros, para creer en el reino de Dios, tenemos que salir del sistema de este mundo y establecernos en el reino de Dios. ¿Y cómo así? ¿Cuál es la moneda del cielo? Amén, gloria a Dios. Vienen a las clases. Una carita feliz para ti, Ricardo. La fe es lo que mueve el cielo. No hay otra cosa que mueva el corazón de papá. Puedes llorar todo lo que quieras. Puedes orar todo lo que quieras, pero si tú no crees en lo que estás orando y pidiendo, jamás va a llegar a tu vida. No vas a poder obtener. Aquí en este mundo, tú sacas una moneda o un billete y le extiendes para adquirir algo, ¿verdad? En el reino de Dios, tú actúas con fe. Tú vas y crees en lo que estás pidiendo y lo obtienes porque la palabra lo dice. ¿Por qué el pueblo de Israel no alcanzó a llegar al lugar de la promesa? Por incrédulos, porque no le creyeron a Dios. Entonces tenemos una batalla entre la carne y el espíritu, porque de repente el Señor viene y te da una palabra, pero el gran problema va a ser mi carne. El gran problema va a ser lo que yo pienso, de la manera como yo lo pienso, y la promesa, de repente tú crees que la promesa va a venir, pero ¿sabes qué? Empiezas a caminar y a hacer estrategias en pos de lo que tú crees, de la manera como va a llegar esa promesa. Le erraste. El Señor te baja de tu peldaño. No, así no es. Es con mi espíritu, no como tú quieres. Es en mi tiempo, no como tú quieres. Es la manera como yo lo establezco, no como tú quieres. Y no es contradictorio, pero es un tanto alarmante, es un tanto desesperante, pero la transición nos enseña mucho. Vayamos por favor a Génesis, capítulo 45, verso del 16 al 20. Y luego vamos a dar un salto a Génesis 46, del 1 al 3. Esta es la historia de José. Ustedes recuerdan a José, ¿no? Josecito, Pepito, ¿verdad? Él había sido traicionado por sus hermanos, ¿verdad? Lo engatusaron y lo metieron a un pozo. Le rompieron sus vestiduras y lo echaron a ese pozo. Lo vendieron como esclavo y terminó en una cárcel. Están hablando en clave morse, creo, de por ahí de los hermanos. Entonces José fue llevado a la cárcel injustamente. Y dice la Escritura
que llegó el tiempo de la hambruna y toda su familia, sus hermanos y su padre cayeron en una pobreza tremenda. No había que comer. No había que comer. Entonces recibieron una señal. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 45, versos del 16 al 20, dice: y la voz fue oída en la casa de Faraón diciendo: han venido los hermanos de José. Y resultó agradable a Faraón y a sus siervos. Recordemos que para Jacob, su hijo José ya estaba muerto. Él pensó que había muerto, que había desaparecido de la faz de la tierra. Y dice: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y entrad en tierra de Canaán, luego tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia del país. Mándales esto: tomaos carro de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de Egipto es vuestro. José había llegado a ser segundo en el reino de Egipto. El Señor le permitió a José revelar los sueños de Faraón. No solamente le contó el significado, también le contó su propio sueño. Y se parece a algo cuando nosotros vamos a visitar a alguien, ¿verdad? Y ya no necesitamos que la gente nos cuente su historia. Muchas veces nosotros le contamos su propia historia, porque el Señor nos empieza a revelar las cosas de su vida. Y Dios nos usa de esa manera. Y dice la Escritura que Faraón vio tal magnitud de poder y de sabiduría, y lo tomó a José y le puso sello en el anillo, ¿verdad? Y lo puso como segundo en todo el reino. Tremendo. Y luego un salto a Génesis capítulo 46, del 1 al 3, dice: y partió Israel. ¿Israel quién es? Jacob. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, recuerden. Y partió Israel con todo lo que tenía, dice, y llegó a Berseba y ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim, Dios de Israel, en visión nocturna. ¿Cuántos saben que Dios habla en visiones y en sueños? Y le dijo: Jacob, Jacob. Y él dijo: heme aquí. Y le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Amén. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, en este día, que podamos conocer, Señor, tu corazón un poco más profundo. Que podamos entender la travesía, la transición que nosotros pasamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Espíritu Santo, te pedimos, revélanos lo que necesitamos entender. Danos espíritu de revelación y entendimiento, y lleguemos a comprender, Señor, tu voluntad, para que la tormenta huya, para que el agobio del camino sea quitado de nuestros corazones. Danos esa confianza, esas palabras de confianza en ti, mi Dios, entendiendo que lograremos llegar al lugar donde tú nos has o pretendes llevarnos. La promesa está ahí, Señor, y creemos en que tú nos vas a llevar ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. José era un hombre que pasó por muchas cosas. Hubo traición en su vida, ¿verdad? Lo hicieron esclavo, lo metieron a la cárcel. Hubo mucha injusticia en su vida, pero Dios, en su misericordia, lo puso en un lugar, en una posición alta. Pero hoy no quiero hablar de José, quiero hablar de Jacob. Jacob tuvo una promesa. Dios le dio una promesa. Y a través de Jacob, Dios usó a Jacob para darle una promesa a José y a Benjamín, y a cada uno de sus hermanos le tocó cada cosa.
Haz una palabra para cada uno. Y Dios le dijo, a través de sueños, el mismo Dios a José, y a través de la boca de Jacob también. Pero cuando vemos que su hijo desaparece de su vientre, de sus manos, de su regazo, de su protección, llega la tormenta, dice la palabra que él decayó su semblante. Él quería morirse, porque su mejor hijo, el hijo que él más amaba, había desaparecido. Él no sabía que a su hijo lo habían hecho segundo en todo el imperio de Egipto. Y trazó una travesía entre donde él estaba hacia Egipto. ¿Saben? A veces no comprendemos cómo es la voluntad de Dios. Ustedes saben que Egipto es una simbología del mundo, ¿verdad? Pero hay veces, mis hermanos, que si Dios quiere prosperarte donde Él quiera, lo va a hacer. Y el Señor le dijo, vuélvete a Egipto, que yo te voy a prosperar ahí. ¡Wow! Hay veces que no entendemos, no logramos llegar a una comprensión de la voluntad de Dios. Pero hay algo que tiene que aquí cambiar. Tiene que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Porque Dios le dijo a Jacob, Jacob, tú vas a ver a tu hijo. Y él se compungía en su corazón. Porque él decía, ¿cómo si está muerto? Es más, sus hermanos llegaron a Egipto, lo vieron, y el mismo faraón le dijo a José, ¿sabes qué? Toma burras, toma caballos, toma comida, dale, hermano. Todo lo que tengo acá, puedes usar lo que quieras, dale a tu familia. Tremendo. ¿Sabe? Dios los puede usar en el momento como ustedes, cuando Él quiere. Y a través de ti puede bendecir a toda tu casa, a toda tu familia. Pero tú tienes que ser íntegro, como lo fue José. Y Jacob tuvo sus problemas. Jacob tuvo sus errores. Pero Dios había dictaminado hacer de José, de Jacob, el punto de partida para que todas las tribus de Judá se dispersen por toda la tierra. Dios ya lo había dictaminado cambiar el nombre de Jacob a Israel. Ahí empieza la travesía del pueblo judío. Ahí, ¿saben? No comprendemos las cosas. Nosotros necesitamos intimidad con Dios para comprender la voluntad de Dios. Porque la travesía se vuelve desesperante, hermanos. Dios viene y nos da una promesa, pero estamos caminando y le servimos al Señor, como me pasó a mí. Le servimos al Señor, hacemos esto y aquello, caminamos recto, pero hay algo en nuestra vida que a veces nos detiene. Y la transición siempre nos va a formar. El camino hacia donde vamos, a la promesa, siempre nos va a formar. Siempre Dios va a querer hacer algo contigo, siempre va a querer enseñarte día a día. Trata de practicar algo. Nunca te vayas a dormir sin preguntarle al Señor, Señor, ¿qué aprendí hoy? ¿O qué tuve que aprender? Porque Dios es papá. Y Él quiere enseñarnos constantemente algo. Pero si nosotros no le damos la importancia de vida a nuestro Padre, va a pasar desapercibido las cosas. Va a pasar desapercibido su voluntad. ¿Y saben qué? Tú te vas a desesperar. Porque no encuentra la forma. ¿Por qué? Yo quería que se haga eso, yo quería lograr esto, y yo estaba haciendo esto y aquello. Sí, pero Dios no quería que sea de esa forma. ¿Dios quiere bendecirte? Claro que sí. Y quiere bendecirte con más abundancia de la que tú estás pensando. Tú estás pensando en 10 y estás pensando en 100. Pero no es a nuestra manera. Porque no se trata de conseguir
esto o aquello. Se trata de ser formado en el camino para llegar a hacer eso. ¿Saben? Todo empresario, todo buen empresario, todo gran empresario, tuvo que pasar primero como trabajador, quizá como obrero, ¿verdad? Como oficinista, como mandadero, qué sé yo. Pero tuviste que empezar de algo. Nadie llega de un momento a otro aquí, al puesto de arriba. Salvo que seas hijo de rico, ¿no? Lo cual va a hacer que tu empresa caiga. Porque si no enseñaste bien a alguien, lo más probable es que destruya todo lo que tú has construido. La transición es dura muchas veces. Es dura muchas veces. Y José es un tipo de Cristo. Es una simbología de Cristo por todo lo que le hicieron. Y finalmente, ¿a dónde llegó? A reinar. A reinar. Padre, Hijo. Y Dios quiere enseñarte algo en este tiempo, pero va a depender si tú abres tu corazón para ser enseñado. Dios lo quiere hacer. Dios te quiere formar. Dios quiere que madures. ¿Saben? Ayer estuve diciendo algo a los chicos que es un diseño de Dios. La palabra dice, y bendijo Dios al hombre y le dijo, fructificad y multiplicaos. Hoy en día, los jóvenes primero se multiplican y ven después si fructifican. De frente al hijo, ¿no? De frente a la hija. Y después, ¿quiénes se lo chantan todo el problema? Es un orden de Dios. Es una orden. Fue una bendición, pero Dios da las cosas con orden. Fructifica y multiplica. ¿Y qué significa fructificar? Bueno, significa prosperar, ensancharte, madurar, crecer, abunda, da fruto. Pero sobre todo esa palabra, madura. ¿Para qué? Para que tus decisiones cuando tengas una familia sean sabias. Sean sabias. Todos hemos cometido errores, pero Dios nos da la oportunidad en cada situación en la que nos introduce Él. No es el diablo. Él nos introduce en algunas cosas para aprender. Pero claro, ahí está el religioso. ¡Te vas fuera, Satanás! ¿No? ¡Diablo! El diablo me hizo caer. El diablo me hizo caer. No, muchas veces no es el diablo, mis hermanos. Muchas veces es el Señor que te mete en situaciones difíciles, pero con la finalidad de que tú aprendas. Y si tú pasas desapercibido y le echas la culpa al diablo, perdiste tu oportunidad. Como la canción. No, mentira, ahí no. ¿Saben por qué le hicieron todo eso a José? ¿Por qué? Para formar carácter. ¿Quién más? ¿Quién se atreve a decir algo? Por el propósito. ¿Saben por qué fue, hermanos? Por la túnica que Jacob le regaló a José. Ellos se pusieron celosos. ¿Qué es lo que hicieron con la túnica? La destrozaron. Porque ellos nunca tuvieron una túnica así. ¿Sabes por qué se levantan contra este ministerio? Por lo que Dios nos ha dado. Porque hay otros que no pueden alcanzar ciertas cosas. Porque enseñamos cosas que a la gente sí le resuelve el problema. En cambio ellos no. Y batallan años y años y años y años y años y años. Y nunca logran hacer nada. Ojo, con 1000 miembros, pero todos escuálidos. Lo que nosotros necesitamos acá es crecer, abundar, madurar, prosperar, fructificar. Acá adelante tienen una persona que quiere enseñar, pero yo también necesito gente allá que quiera aprender.
porque si no, no se cumple el propósito. Son 2 puntos. Solo se necesita eso. De allá aprender y de allá enseñar. El querer aprender y el querer enseñar. Por eso es que cuando Dios nos viene y nos presenta su vida, su evangelio, Él lo pone a la mesa y te dice: yo te ofrezco salvación, yo te ofrezco libertad, pero va a depender de ti si le quieres. Pero yo te lo pongo delante de ti para que tú lo tomes. Te va a ir bien en la vida. Vas a adquirir sabiduría, vas a crecer, vas a madurar. Vas a saber cómo tomar decisiones acertadas. Porque, hermanos, decidir entre el bien y el mal es muy fácil. Es muy fácil. Lo que pasa es que mentes torcidas que solamente se evocan a elegir lo malo. Pero elegir entre el bien y el mal es muy fácil. El problema está en elegir lo bueno de lo mejor y lo malo de lo peor. Y uno tiene que saber elegir. ¿Recuerdan Lot con Abraham? Entre sus pastores había demasiado pleito y ya no sabía qué hacer. Entonces Abraham le dice: mira Lot, ¿sabes qué? Hasta aquí, hermano, no más. Yo cometí el error de traerte. El Señor me dijo que no salga con nadie, pero yo cometí el error de traerte. Y hay pleito y pleito y pleito y pleito. Hoy establezco esto: tú te vas para la izquierda y yo a la derecha, o tú para la derecha y yo para la izquierda. Listo, se acabó, chancho pelado. ¿Qué hizo Lot? ¿Cuál está más bonito? A ver, ¿la derecha o la izquierda? Mejor me voy para la derecha porque ahí está más chévere, más bonito, más verde, más grosso, hay más árboles, más frutos, ¿no? Y por allá, está pura piedra, pura roca, pura arena, puro polvo. No, me voy para la derecha. Listo, hermano. Chao, bendición. ¿A dónde se fue? Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Abraham? Lo bendijo, fructificó en la tierra. Creció, abundó, el Señor le multiplicó el ganado. Es como si hoy en día tuvieras 10 Ferraris, 15 Lamborghinis, ¿verdad? Tremendo. Lo hizo prosperar de una manera abismal. ¿Saben por qué? Porque Abraham confió en Dios. ¿Quién en su sano juicio escucha una voz en medianoche que te dice: sal de tu tierra y de tu parentela? Tierra de Ur de los caldeos, donde habitaba en medio de ídolos, estatuas aquí, estatua para acá, estatua para allá, estatua para allá, altares aquí, altares allá. Eso era tierra de los caldeos, Ur, una tierra de idólatras profundos. Y el Señor escogió a Abraham y le dijo: sal de ahí, que yo voy a hacer de ti una gran nación, pero sal. Sal de tu tierra, de tu parentela, deja todo, solo agarra a tu mujer, a tus criados y sal de ahí. ¿Quién en su sano juicio va a escuchar y va a hacer eso? La viuda de Sarepta solamente tenía una pequeña comidita para su hijo y para ella, y después se iban a dejar morir. Nada más. Y Elías llegó y le dijo: dame de comer a mí primero. Pero Elías no quería ir, no quería ir a una pagana, porque era pagana. Y ellos no podían comer de las manos de una pagana. Y el Señor le dijo: Elías, ve, porque yo he dado orden de que te den de comer. Una pagana oyó a Dios. Una pagana, oigan hermanos, una pagana oyó la voz de Dios y le obedeció. ¿Cuánto más nosotros? Porque muchas veces el Señor está golpea y golpea la oreja. Golpea y golpea la oreja. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Ya después. No, otro día. No, mejor no. A mí me parece que no.
Y perdemos oportunidades, mis hermanos. Perdemos oportunidades. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no mires nada. No mires billetera, no mires distancia, no mires tiempo, no mires nada de eso. Solo hazlo. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Todo lo que Dios te dice que hagas, tiene recompensa, siempre. Pero en la transición, uno a veces se pone nervioso. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice, e inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta, mientras despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar. Y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotado por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡es un fantasma! Gritaron de miedo, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces respondiendo le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Esta pequeña historia nos relata una transición. El Señor les dio una palabra. Vayan al otro lado. Amén. Vayan al otro lado. Y el Señor nos dice siempre que hagamos algo. Haz esto, ¿verdad? Pero en la transición, cuando ellos se suben a la barca y empiezan a andar, dice la palabra que se levantó un fuerte viento. Se levantó y dice la palabra que Jesús se fue a orar solo. Tengan en cuenta él se fue a orar. Y dice que al anochecer empezó el viento contrario, empezaron los problemas, se te vinieron las deudas, se te vinieron las sospechas de algo feo, se te vinieron las preocupaciones de esto y de aquello, se te acaban las cosas en la alacena y empieza la preocupación, empiezan las voces del enemigo a hablarte. Vuélvete, desiste. Y empieza el temor, el miedo, se levanta la tormenta y la barca se mueve de un lugar a otro y tú no sabes qué hacer. Tú no estás viendo algo, que hay alguien que se fue a orar, pero tú no lo estás viendo, tú no te das cuenta de eso. Lo que tú ves es el problema, pero hay algo que el Señor te dijo que hagas. Ve allá. Porque cuando tú llegues allá, vas a encontrar paz y descanso. Pero los problemas están ahí. El viento recio está ahí. Las olas se venían en contra de la barca. Y eso pasa siempre en nuestras vidas, cuando el Señor te quiere llevar de gloria en gloria. Él quiere que crezcas. El problema somos nosotros que nos aterramos de las cosas y muchas veces nos bajamos de la barca, nos tiramos de la barca. Pero ellos se quedaron. Ellos estaban aterrados, no sabían qué hacer. Y dice la Escritura, fíjense lo que dice, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡es un fantasma! Pero era el Señor. No lo reconocieron. ¿Saben?
Muchas veces nosotros vamos a estar en medio de un problema, de una situación, y no lo vamos a reconocer al Señor. Por más que se pare delante de ti, no lo reconoces, porque entraste en desesperación. Caíste en el barro, en el lodo, y no puedes salir. Te dejaste cautivar por el miedo y el terror. Entonces Dios desaparece de tu vista. Se te presenta delante de ti y no lo ves. Él está ahí, pero no lo ves. Dice la Escritura que Él es el primer intercesor, el único intercesor. Y Él, así como mandó a Pedro entrar en el zarandeo, porque dice la Escritura, ojo, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Te ha pedido. Pedro, yo le he dado permiso. Yo le he dado permiso que te zarandee, Pedro. ¿Recuerdan a Job? Lo mismo. Yo le he dado permiso. ¿Sí? Sí. A veces Dios. Pero con la finalidad de generar más confianza en Él. ¿Cómo se mueve el mundo espiritual? Por fe. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Y qué significa fe? Confianza, fidelidad, ¿verdad? Lo único que Él quiere es cimentar nuestra fe. Que tú sigas creyendo a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es la idea? De que vayas a una gloria mayor. A una gloria mayor. Y fíjese la osadía de Pedro, porque fue el único. Dice, gritaron de miedo, pero enseguida el Señor Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. Y a veces viene el Señor y te dice: oye, tranquilo, yo estoy contigo, pero aún así nos aterramos. Y ahí tenemos que tomar una decisión, una sola decisión. O creo o no creo. ¿Le creo al Señor lo que me dijo o no le creo? O sigo abrumado en la barca. Pero Pedro decidió algo: Señor, bien mosquita también, bien inteligente ahí Pedrito, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. No, yo no me lanzo así nada más. Señor, si eres tú, haz que yo camine por el mar. Si eres tú, porque yo sé que tú eres poderoso, pero como que no sé si eres tú. Entonces, si eres tú, manda que yo haga esto. Señal. Una señal. Y el Señor le dijo: ven. Y él en una salió. Empezó a caminar. Es el Señor. Yo estoy en medio de las aguas. Y no hay ningún problema. Y sigo caminando. Y wow. Pero otra vez el ruido del mundo. Otra vez se levanta la tormenta, los problemas. Sí, pero tengo que pagar esto para el fin de semana. ¿Qué hago? La tormenta se levanta. No puedo con esta persona. Mi situación se agrava cada vez más. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y la transición se vuelve muy, pero muy oscura. Era la noche oscura. Y Pedro vio venir otra vez los gritos de Satanás, las cartas del diablo que muchas veces te alcanzan y tú decides leerlas. Y lo vio y se hundió. Pero Jesús asió de él, porque él no lo iba a dejar hundirse. Ojo, se hundió y se mojó todo. Se mojó todo y casi se ahoga. Pero el Señor lo levantó. Y cuando lo levanta, no lo dice: ay, mijito, ven, te levanto. No. Le dice: hombre de poca fe. Hombre de poca fe.
¿Por qué no me creíste? ¿Por qué no confiaste en mí? Andaste sobre el mar, pero decidiste fijarte en el problema. ¿Es que no me crees? ¿Es que no confías en mí? ¿Qué tengo que hacer para que tú confíes en mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo viví mi vida en la cruz. Derramé toda mi sangre y mi agua en esta tierra por ti. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué es tan difícil de que me creas a pesar de la palabra que te doy? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los problemas. Porque hemos sufrido las cosas desde pequeños y hemos visto traición y hemos visto fracasos, miles. Y tenemos eso en nuestra memoria. Y nuestra memoria se aloja en nuestra alma. Y tenemos marcada en el alma la historia de nuestra vida, el sufrimiento, las conclusiones de fracaso en nuestras vidas. Entonces el Señor viene y te dice: créeme, yo lo voy a hacer contigo. Pero tengo una marca en mi alma que me dice que no lo voy a lograr. Y hay veces que queremos llegar al final del camino, pero decidimos tomar un rumbo que nosotros queremos. Y no es así. Porque no es como tú quieres, es como Él quiere. Porque Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que tú confíes en Él. Dice la palabra: si guardarais mis palabras, realmente me amaríais. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, pedid todo lo que queráis. Repito, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El problema es: ¿lo amo realmente? ¿Guardo sus mandamientos? ¿Hago lo que Él me dice? ¿Hago lo que Él me está pidiendo? ¿O hago las cosas a mi manera, como yo las pretendo hacer, como yo creo que es más conveniente para mí? No, Dios, no, tú estás pidiéndome que haga esto, pero yo creo, y yo creo que tengo razón, que tengo que hacerlo de esta manera. Wow. Si ustedes vieran el rostro de papá, las veces que no le hemos hecho caso, las veces que nosotros le hemos dado la espalda, no sé cómo se sentirían cada uno de ustedes. Pero yo me tiré de rodillas y lloré casi toda la noche cuando vi eso. Porque Él se duele. Él se duele de ver a sus hijos cuando le dan la espalda. Él se duele cuando ven a sus hijos cuando no le importa lo que hablan. Él se duele. A Él le duele. Pero nadie ve su sufrimiento. Nadie ve sus lágrimas. Nadie ve su dolor. Porque estamos enfrascados en nuestro yo. Mi mundo, mi familia, mi plata, mi negocio, mi. Pero, ¿y lo que Él quiere? ¿No vale? ¿No sirve? Lo que Él quiere que hagas, hacer con tu vida. Porque tú quieres llegar hasta aquí, pero Él quiere llevarte hasta más arriba. Pero tú llegas hasta donde tú creas conveniente. ¿Y tú crees que ahí se concluye todo? Pues no. Hay momentos, hermanos, que tenemos que tomar decisiones muy difíciles en nuestras vidas. Y hay momentos que tenemos que tomar decisiones que son duras a nuestras vidas. Porque nos acostumbramos a una vida. Pero el Señor nos dice: oye, yo quiero cambiar esa vida. Porque mis planes son más altos. Y yo te quiero meter en esos planes. Y a veces duele. ¿Saben por qué duele? Porque a veces no nos damos cuenta que el daño colateral puede ser duro. Nos damos cuenta que el daño colateral va a haber sufrimiento.
¿Y saben por qué va a haber sufrimiento? Porque también los que están a nuestro alrededor no quisieron nada con papá. No quisieron tomar la posta. No quisieron tomar la voluntad de Dios. Por lo cual, solamente nos toca seguir avanzando. Aquel que quiere seguir la voluntad de Dios está dispuesto a todo. Aquel que quiere seguir la voluntad de Dios simplemente desecha todo. Y no es que lo bota en la basura, simplemente lo pone en segundo lugar. Todo lo pone en segundo lugar. Porque en el primero está su voluntad. Yo quiero alegrar el corazón de papá. Yo quiero que él se alegre cuando el Señor nos llama al ministerio. Él me dijo claramente: hijo, esto va a ser una pelea muy dura. Vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho. ¿Estás dispuesto? Y es la pregunta que yo le hago a la gente. Porque uno va a sufrir. Este llamado es muy duro. Levantar un movimiento profético en medio de un círculo religioso es muy duro. Te la van a pegar, te van a dar duro, y no solamente te vas a pelear con los brujos, los hechiceros, los macumberos, sino también con algunos pastores que creen tener la verdad pero no la tienen. Eso es lo triste. Eso es lo más triste. Y la transición va a ser dura, sí. Pero si tenemos contentamiento en nuestro corazón de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Ese dolor va a tener que irse en algún momento. Y quedarán en unísono. Pero es duro, la decisión es dura. Y muchas veces la gente a nuestro alrededor va a querer que tomemos una decisión. Y de repente las personas que están hasta por acá quieren que tome otra decisión. Y yo que de repente quiero ir por allá. Entonces solamente me queda tomar una sola decisión. Te elijo a ti. Que se haga como tú quieras, en el momento que tú quieras y de la manera como tú quieras. Ya no quiero ser yo. Renuncio a toda decisión humana que yo pueda tomar. Ya no quiero más. Ya no quiero luchar. Porque en mis fuerzas solamente voy a meter la pata. Porque en mis fuerzas solamente voy a destruir. Voy a seguir destruyendo algo que yo no construí. O que quizá construí, pero no fue la voluntad de Dios. Dice la palabra en Éxodo capítulo 33, verso del 15 al 17. Dice: pero Moisés le respondió. Era un tiempo donde el pueblo había pecado. Y el Señor quería introducirlos, era la promesa, quería introducirlos a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa. Pero el pueblo pecó. Era incrédulo, no le creían al Señor, se quejaban, criticaban, juzgaban a Moisés, le decían de todo y no sabían que lo estaban haciendo contra el Señor. Es más, hay una parte de la escritura que dice que levantarse contra el siervo de Dios es como si le estuviéramos escupiendo a la cara a papá. Eso me llamó mucho la atención. Y dice la escritura en Éxodo capítulo 33, verso del 15 al 17: pero Moisés le respondió: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podré saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho, también lo voy a hacer, dijo el Señor, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Hay momentos donde solamente te va a quedar la opción. Si tú amas a Dios, si tú realmente amas a Dios, tú vas a renunciar a toda decisión que tú quieres hacer. Y vas a dejar solamente que el Señor abra camino. Señor, abre camino. Ciérrame las puertas de todos lados
que yo quiera pretender hacer. Y solamente haz la tuya. Mueve la tuya. Abre la puerta que solamente sea tu voluntad. Porque ahí voy a encontrar bendición. No importa si yo quiero esto, si yo quiero aquí, si yo quiero acá, si yo quiero acá. No importa. Aunque me duela. Aunque me duela, porque el amor duele. El amor duele. Y eso dice la palabra. El amor espera. Lo espera todo. Y hay veces que duele. Porque tengo que pasar por encima de mis propósitos, de mis deseos. Pero el cumplir la voluntad de Dios es lo más hermoso. Es hermoso. Porque dice la palabra que la bendición de Dios no añade tristeza. En su momento el Señor te va a hacer entender qué es lo que hizo por acá. Y aunque haya dolor aquí y allá, Él va a trabajar en ti. Hay una promesa sobre ti. Hay una promesa sobre ti. Y si tú te dejas trabajar por Él, y si tú dejas que Él cumpla tu propósito, que Él te lleve hacia la tierra de bendición, sin que te quejes, solamente busca creerle a Él. Señor, yo te creo, hazme entender, por favor, hazme entender la transición. ¿Qué es lo que quieres trabajar? Una vez más, no vayas a descansar todos los días sin preguntarle al Señor, Señor, ¿qué querías enseñarme hoy día? ¿Qué tenía que aprender? ¿O qué aprendí hoy día? ¿Cuál fue la enseñanza de este día? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él siempre va a querer enseñarte algo. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios tiene algo nuevo para ti todos los días. Hay un aceite fresco para ti. Él quiere ahuyentar la tormenta de tu vida en medio de la transición. Aunque parezca oscuro, aunque tú no veas nada, aunque no sepas cuál es el camino que estás tomando, si Dios te está abriendo el camino, sigue pasando por ese lugar. Pero no tomes la decisión equivocada. Dile a Él, Señor, ábreme el camino tú. Ábreme el camino. Cierra todo lo que no sea de tu voluntad. Ciérralo. Dice la palabra que Él es el que abre la puerta y nadie la cierra. Y Él es el que abre la puerta, el que cierra la puerta y nadie la abre. Así es que si tú le pides, Señor, todo lo que no sea tu voluntad, ciérralo, ciérralo. Aunque te duela, no vayas a querer porfiar en abrir la puerta que Dios cerró. No lo hagas, no lo hagas, no pretendas hacerlo, no seas terco, no seas terca, no seas rebelde. No vayas en contra de su voluntad, te va a ir mal. Te lo dice alguien que fue rebelde en su momento y perdió muchas cosas. Tiempo sobre todo, años. Años. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Deja que las puertas se cierren, que Dios cierre las puertas que tengan que cerrar. Y deja que tu vida fluya por la puerta donde Él la va a abrir. Amén. 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 Dale un gran aplauso al Señor. Job capítulo 13, verso 15, dice, después en un momento donde Job estaba en una encrucijada terrible, unas enfermedades horribles, tenía cáncer en todo el cuerpo. Su piel dice que se le caía por pedazos. Y él no entendía por qué le había sobrevenido esa situación. Bueno, si estudiamos, en algún momento vamos a estudiar un poco Job, para ver por qué fue la caída. Y no es que Job era del todo hermoso y bonito. En su tiempo el Señor lo halagó. En su tiempo. Pero pasó un tiempo hasta donde Job cayó. No dejes que el orgullo, hermanos, no dejen que el orgullo los lleve al lugar de la tormenta.
No dejen que el orgullo los lleve a una equivocación terrible en sus vidas. No lo permitan. No se crean más inteligentes que Dios. No crean que su sabiduría está más alta que el Padre. No crean que sus pensamientos pueden hacer algo mayor por ti misma que Dios por ti. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagan. Dice Job capítulo 13, verso 15. Aunque Él me mate, me mantendré firme, con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Tú puedes presentarte al Señor con un entendimiento de ti. Y quizá tú no estás viendo tu propio mal, tú no estás viendo tu propio error, pero tú te presentas tal y como eres. Entonces deja que el Señor haga un cambio de chip en tu mente. Clic. Por eso es que Job fue sincero. Job fue sincero. Aunque me mates, yo voy a seguir manteniendo firme que yo no he hecho nada. No veía su situación, no veía que estaba errado, no sabía, no se daba cuenta que estaba equivocado. No sabía y no se daba cuenta de qué es lo que había cometido por lo cual estaba en esa situación. Él no lo estaba viendo. Y hay mucha gente, muchos de nosotros que no nos damos cuenta cuál es nuestro error, porque crecimos de esa manera, nos formaron de esa manera, ya sea con heridas en el alma, con estructuras mentales, formas de pensar, religión, tradición familiar. Hay gente que, ayer dije algo muy duro a alguien. Si los católicos, y lo siento por los católicos por lo que voy a decir, si los católicos leyeran la Biblia, saldrían corriendo de esas iglesias. Si los católicos supieran lo que dice la Biblia, saldrían corriendo, tomaran no taxi, tomaran un avión privado, saliendo de ahí. Porque no saben en lo que están, no se dan cuenta en lo que están metidos. La escritura dice: sal de ahí, pueblo mío, sal de donde estás metido. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a adorar al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, alíneanos, Señor, a tu voluntad. Alíneanos a tu voluntad, a tu camino, y haz que la tormenta huya, Señor. Súbete a mi barca, mi Rey. Tú me puedes dirigir. Yo no te quiero echar de mi barca. Calma los vientos, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor, y tu paz se asentará en mi alma. Dame de tu paz. Hazme conocer mis caminos. Mi barca se hunde, la tormenta huirá, de mi calma lo siento.